El tema de verdad que se atrae, a rato sí, a rato no, pero estoy viendo que mi público está muy diverso, ¿verdad? Tenemos académicas de la Universidad Nacional, tenemos investigadoras independientes, compañeras de CPJ, compañeras de la Fundación Monge, tengo compañeras de justicia, entonces eso se pone interesante porque lo que voy a hablar es más desde la visión que estamos haciendo en el Ministerio de Educación Pública. Entonces voy a tratar de ajustar también un poco ese contrato o al menos ese juramento constitucional que tenemos, ¿verdad? Los que elaboramos directamente en el sector público para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, vamos a ver, creo que los que estamos acá hoy y algo que nos convoca es justamente esa aspiración que tenemos como profesionales en orientación de que el servicio de orientación se ha constituido como una disciplina fundamental para el desarrollo integral de las personas estudiantes y de sus comunidades. Y es algo que, escuchando al doctor Echeverría, escuchando también a las ponencias de los expositores anteriores, tenemos una incidencia, tenemos una participación activa en el desarrollo de las personas, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a ese reflexionamiento sobre la política pública y el rol que tenemos cada uno de nosotros en esa incidencia. A ver, en todos los años que ya tengo bastantes añitos, para que la redundancia, de andar en ese puesto, cuando implementamos una política nueva, cuando implementamos un programa de estudio o digamos afectividad y sexualidad o digamos la prevención de violencia o las relaciones impropias, tenemos un mito muy enraizado en el imaginario colectivo que las decisiones y formulaciones de las políticas públicas se toman de un escritorio, o sea, no yo, Mario, sino que la autoridad de turno está ahí, haga una política pública, ejecútese, ¿verdad? Y eso como que nos sentimos muy alejados de las unidades operativas, de lo que sucede, y en ese caso de los centros educativos, o de las unidades. Pero lo cierto del caso, señoras y señores, dos señores, muy bien, tres, es que el nivel central del Ministerio de Educación Pública es el responsable de la ejecución de la política pública educativa. Así como responsable de materializar los planes de estudio, ¿verdad?, que se aprueban en el Consejo Superior de Educación. Por lo tanto, el Consejo Superior de Educación, por mandato constitucional, es el ente que dirige la educación del país. O sea, ahí se dicta, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte educativa, es el ente rector, y como ustedes la habrán escuchado, pues sí, está presidida por la ministra de turno, pero lo compone el representante de la universidad, de los sindicatos y exministros y el representante elegido popularmente. Pero eso es una cuestión, una aspiración que tenemos que seguir luchando. Ayer Astrid, que está por allá, igualmente la doctora Angélica y todo lo que me ha precedido, mencionaba muchísimo la palabra política pública, y hay incidencia en política, pero tenemos que conceptualizar, para empezar, qué es una política pública, para poder dimensionar y aterrizar un poco a lo que nos ocupa. Y según el Mideplan, que es el ente, digamos, el rector responsable de la definición de políticas económicas y políticas nacionales, que ese Mideplan habla que es un curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o transformación de un problema de interés público. Ojo acá, ¿verdad? Joana nos hablaba sobre la participación de los jóvenes. Igualmente ayer, escuchando a Adrián, hablaba de la política de envejecimiento. Entonces creo que hemos tenido mucha incidencia a lo largo de todo el quehacer de diferentes situaciones. Entonces, esa política pública expresa la voluntad política traducida en decisiones y apoyo en recursos humanos, técnico, tecnológico, financiero, que sustenta en los mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e internacionales. Entonces, damas y caballeros, dicho lo anterior,
Ya sabemos que es una política pública, entonces no es algo tan alejado, pero ojo aquí, ojo a lo que se pone interesante. Porque, a ver, volvemos al mito anterior, ¿quién formula la política pública? Si eso lo hace desde un escritorio o realmente hay una participación activa, pues aunque usted no lo crea, sí lo hay. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, usted y yo, con nuestro voto, con nuestra participación en nuestras comunidades, en nuestras, digamos, gobierno local, tenemos una incidencia, nosotros podemos, y ojo, no estoy diciendo que tengamos en Catalito quéjese aquí, sino que tenemos una incidencia directa en decir lo que nos ocupa y nos preocupa, ¿verdad? Porque nos podemos preocuparnos muchísimo, pero tenemos que ocuparnos también en darle voz a nuestros vecinos, a mis suegros, que son las personas adultas mayores, para que ellos también tengan una incidencia en las necesidades que necesito resolver. Pero también está la organización de la sociedad civil. La ley de relaciones impropias, eso es una cuestión que estaba ahí, pero Paniamor, que no es lo mismo que Paniamor es una organización no gubernamental y de la sociedad civil que se ocupó y hizo incidencia, hizo, digamos, lobby para trabajar de la mano a crear una ley, una reforma de la ley para generar un impacto y proteger a las personas menores de edad. Y también, obviamente, está en el sector privado, ¿verdad?, que aporta conocimientos, recursos. Y ayer Norman nos hablaba de la parte económica, bueno, también los compañeros, tanto Estibaliz como Álvaro, hablaban de lo que aporta, digamos, el sector privado, y sobre todo la academia. La academia es fundamental, y aquí representado, ¿verdad?, por la Universidad Nacional, ¿verdad?, que también está incidiendo, pero también Norman decía que en Centro de Estudio Económico hacen ciencia política. Entonces, como ustedes ven, damas y caballeros, todos los diferentes niveles hacen política pública. Pero eso lo tenemos que llevar a los indicadores o los impactos. ¿Cuál es el impacto que puede tener una política pública en la vida cotidiana o al menos en lo que nosotros hacemos en los centros educativos? Nosotros, Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Obviamente, igualmente yo sé que Justicia hace su trabajo y eso sí es sumamente importante. El impacto de la política pública se extiende más allá de la mera resolución de problemas, tal como lo hemos visto en la implementación de los centros educativos. Tenemos implementación de los famosos protocolos de bullying, tenemos implementación de programas de convivencia, y en la buena teoría, esas formulaciones vienen a solucionar o viene a dar un marco normativo de qué podemos seguir haciendo para mejorar la convivencia de los centros educativos. Pero aquí tenemos que también que esos indicadores no tienen ese impacto nos tiene que ayudar a promover el desarrollo social y económico. Entre más personas educadas, entre más personas graduadas, tenemos un mayor impacto a nivel económico y social. Pero sobre todo, esa política tiene que ayudarnos a fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Es decir, todos tenemos que participar activamente. Está pegado la palabra, pero todos tenemos que participar activamente porque en sí mismo una política por sí sola no va a generar cambios si la ciudadanía no reacciona, no participa, o en ese caso particular nosotros como profesionales en orientación no evidenciamos, no cacareamos lo que estamos realizando. Y lo más importante es que garantice el respeto a los derechos humanos. Una política pública viene a garantizar que todos tengamos una vida realmente de calidad, una vida digna y sobre todo que podamos saber lo que el doctor Echeverría nos decía, digamos los 4 pilares de conocer, saber y ser. Ahora, tenemos un marco referencial y aquí voy a hacer, ese es un pirámide, obviamente el pirámide de Kensington, que es lo que digamos en parte legal habla digamos de cuál es el orden digamos de la normativa de la constitución política hasta las directrices o lineamientos. Y aquí nuevamente repito o quisiera recordar que lo que laboramos para el Ministerio de Educación Pública somos funcionarios públicos. Y entiéndase por funcionario público no solamente la persona que está elegida popularmente, llámese presidente, ministros o los magistrados, sino que usted y yo somos funcionarios públicos por el simple hecho que nosotros no tenemos una relación, no firmamos un contrato.
tenemos una relación estatutaria. Hicimos un juramento constitucional en el momento que nos dieron la propiedad. Entonces, aquí hay una relación de que estamos subordinados en la Constitución. En la Constitución hay 2 artículos que dice la creación de un régimen de servicio civil. Nosotros prestamos un servicio al Estado, al gobierno. Entonces, también la Ley General de Administración Pública define quiénes son funcionarios públicos o servidores públicos o colaboradores públicos con la salvedad que establece como las académicas de la Universidad Nacional, ¿verdad? Con la salvedad que establece los que trabajan en el sector privado y así por el estilo. Pero dentro de este Estatuto de Servicio Civil, en el título segundo, Reglamento de Carrera Docente, ahí nos dice, donde menuza todas aquellas acciones, tareas, funciones que debemos cumplir para contribuir al desarrollo nacional a través de cada uno de nuestros puestos o funciones. Entonces, este Estatuto de Servicio Civil delimita, nos señala, obliga a cumplir ese trabajo dentro de la política pública. Y en decreto 25592 del Ministerio de Presidencia del 1996, ahí viene contemplado, desmenuzado, obviamente, todas las funciones, ¿verdad?, del orientador en todo lo que hace. Y nosotros, desde la Asesoría Nacional, desde DOEP, lo que hacemos es expresarlo, traducirlo en los lineamientos de servicio de orientación, que lo hacemos o lo renovamos casi todos los años o cada 2 años, dependiendo de las prioridades de la administración. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un marco referencial, hay una relación estatutaria, hay un deber constitucional, que eso hay que pensar en ese juramento constitucional. Actualmente ya no tenemos que hacer todo el juramento, o sea, la persona que adquiere propiedad firma un decálogo de juramento constitucional. Entonces, ahí ustedes tienen que leer todo lo que está y usted firma si está de acuerdo a laborar con el gobierno de Costa Rica, porque en ese momento estás entrando al régimen de servicio civil. Bueno, todo ese preámbulo, damas y caballeros, es para ir, digamos, cuál es esa incidencia de la política pública con el famoso SIO. En SIO es el Sistema de Intervención Informatizada en Orientación, o lo que llamamos los reportes. Y ahí, señores y señores, es que, los centros educativos, los orientadores, y eso también lo expresó ahora don Benito, en el sentido que hay una intervención social. En la parte de intervención, nosotros fundamentamos la intervención continua mediante el principio de prevención, desarrollo, intervención social desde el marco del proceso educativo. Eso también de orientación lo hace. Entonces, ese congreso nos viene a reafirmar la necesidad de que vamos muy en camino, y sobre todo esa reflexión que nos hace la autora Gisela Garbanzo y don Víctor Hugo Orozco, actual director regional de Cartago, dice que la Administración de Educación debe actuar articulada con las políticas públicas y hacer de la educación el eje dinamizador de desarrollo social a que se aspira. Entonces, la administración, o sea, todo el conjunto, la comunidad, ¿verdad?, debemos articular con las políticas públicas para que la educación sea el eje dinamizador. Y en profesional de orientación que labora en el ámbito de la administración pública, por lo que debe buscar en bienestar la colectividad de todos y cada uno de los actores educativos en todas las esferas de la prestación de servicio público. ¿Menuda tarea tenemos? Sí, señor. Y ustedes ven que los lineamientos son bastante extensos, porque debemos tratar de trabajar en esas 3 áreas, ¿verdad?, de prevención, intervención y desarrollo de la persona. Antes de ver eso, aquí tenemos a unos compañeros y compañeras que ustedes se imaginan antes, y eso que es que ahora que me sigue resonando esos palotes o esos palitos que hacía don Benito con cada vez que decíamos la palabra ayuda. Yo nada más quiero recordarle a ustedes, cuando los que tenemos un poco más de año,
que cada vez que atendíamos a alguien tenemos que hacer una marquita. Igualmente, bueno, no veo a Lisbeth de la UCR, cuando yo iba a la oficina de orientación de la UCR y me hacía una marquita. Hay 5 minutos, ya voy, entonces ya le voy a caer. Entonces, para recordar que pasamos de hacer un montón de marquitas a un sistema que estamos mejorando y va a ir mejor todavía, que tenemos en el sistema de SEO y ahí nos permite tener una fotografía. Nada más quiero retomar ese punto. Esos son un cuadro que he estado haciendo del año 2022, 23 y 24. Voy a detenerme en el año 2022 y en ese momento teníamos 1.853 orientadores en todo el sistema educativo, 1.400 en el secundaria y unos 400 de resto en primaria. Y ve la cantidad de datos que obtuvimos de 123.136 datos ingresados y eso en intervenciones representa 31.584. Esos son los indicadores que nos interesa como autoridad nacional y le interesa a la ministra y a Mineplan y a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, obviamente que en el año 2022 había más gente, pero es que estamos casi en presencialidad y todo eso. Entonces, lo que quiero abocarme en el año 2023 es que de esos 123.136 registros, de esos 31.584 intervenciones, eso, damas y caballeros, tiene una relación directa con los indicadores nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. Imagínense, es una fotografía que tenemos a nivel país de cómo está avanzando en Plan Nacional de Desarrollo con la cuestión de embarazo, con acoso, con violencia, con salud emocional y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, esa situación de esos indicadores nos lleva a lo que nos dice la Ley General de Administración Pública en el artículo 4, que dice que la actividad de los entes públicos debe estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales de servicio público para asegurar su continuidad, eficiencia y la actuación a todo cambio en el régimen legal o la necesidad social que satisface la igualdad en el trato del destinatario, usuario o beneficiario. Vean, esas conclusiones sí quisiera tratar de llevarlo más suave, pero hay una cuestión muy interesante que debemos seguir reflexionando en el marco de esa revolución 4.0 o de ese cambio tan rápido que tenemos en la sociedad, que en un contexto de sobrecarga laboral, y aquí no estoy diciendo ni una mentira ni una verdad, la tecnología puede ser una herramienta invaluable para optimizar en tiempo y mejor eficiencia de los profesionales, a utilizar recursos tecnológicos para recopilar los motivos de consulta e intervención. Se puede obtener varios beneficios, entre ellos se encuentra ahorro de tiempo, mejor el análisis de datos, tanto ustedes a lo interno de su centro educativo, a nivel circuito, a nivel de región y a nivel nacional, y mayor satisfacción y respaldo de la realidad realizada. Por eso es importante cacarear, registrar y sistematizar lo que ustedes hacen, porque ustedes tienen la evidencia de lo que ocupado que están. Yo sé que están muy ocupados, pero ¿dónde dice eso? Usted puede decir que está muy ocupado, pero yo necesito que a nivel regional sepa que usted está ocupado. Yo necesito a nivel nacional saber que usted está ocupado. Yo necesito saber qué está pasando en determinado centro educativo. ¿Okay? Y sobre todo, esos datos nos ayudan a mejorar la toma de decisiones para calibrar, mejorar, articular las políticas públicas de lo que sucede. Desafíos, señoras y señores, y esos creo que consigo muchísimo algo que dijo Ana Cristina ahora y también con otros expositores, que tenemos que priorizar una cuidadosa y una gestión eficiente de la persona profesional para poder tener acceso al equipo tecnológico de la conectividad para sistematización de indicadores. Temprano, Estevalí decía que Talamanca es complejo. Sí, Talamanca es complejo. Yo conozco Talamanca, he estado en Talamanca y sé dónde está Adrián también. Igualmente ahora que salió una chica de Coto, sé dónde queda Ciudad Nelly. Yo sé cómo está la situación, pero necesitamos priorizar, negociar. Pero sobre todo la gestión de tiempo por parte del profesional de tal manera que perciba de la autovaloración, de la autoeficacia profesional en desempeño de sus funciones, en donde la planificación y negociación de las prioridades técnicas y disciplinarias son elementos que debe ocupar la agenda de la institución. Ojo acá, tenemos que planificar y negociar. Y por último, se debe revisar con el personal centro educativo el ambiente propicio para lograr un clima institucional deseable y que ese clima sea en caldo cultivo para que la persona profesional ejerza el liderazgo con una comunicación asertiva dentro de la organización que le permita ser protagonista
en la participación de las políticas públicas. Entonces, ustedes, damas y caballeros, tienen un papel importantísimo, pero necesitamos más liderazgo, más convencimiento y más negociación. Entonces, muchísimas gracias por su atención y quedamos a la orden de las preguntas. Don Osvaldo.